El Tíbet es una región masiva, situada justo en medio de algunas de las rutas de vuelo de aerolíneas más concurridas de Asia. Pero los cielos sobre él están vacíos. ¿Por qué los aviones no vuelan sobre esta vasta área? ¿Qué esconden las aerolíneas o la nación que lo reclama, China? ¿Podría ser Shambhala, la utopía budista mítica, donde los iluminados viven en paz entre sí y en armonía con la naturaleza? Bueno, hasta donde sabemos, Shambhala es solo ficción. Pero hay algunas razones muy buenas por las que los cielos están vacíos sobre Tíbet, y las razones reales podrían ser igual de sorprendentes para ti. Entonces, vamos a sumergirnos y explorar la verdadera razón por la que los aviones no vuelan sobre Tíbet. Tíbet, o más precisamente la región autónoma del Tíbet, está ubicada en el suroeste de China, limitando con Myanmar, India, Bután y Nepal. Cubre una vasta área de casi 472.000 millas cuadradas. También se conoce como el techo del mundo, ya que está situado en el Himalaya y consiste casi enteramente de gigantescos picos y mesetas. El terreno aquí solo puede describirse como geografía extrema, y esta geografía extrema es la primera razón por la que los vuelos de pasajeros tienden a darle a Tíbet un amplio margen. La parte relativamente nivelada del norte, llamada Chiangtan, es una alta meseta que se extiende más de 800 millas a una elevación promedio de 16.500 pies sobre el nivel del mar. Esta elevación es razón suficiente para que los aviones eviten esta área, y explicaremos por qué un poco más tarde. Pero esas son las tierras bajas en comparación con los picos que rodean el Yangtán. Hacia el este, la cordillera Kailash, o Gangdisu, tiene varios picos de más de 20.000 pies. Hacia el norte, el monte Mushtaq en las montañas Kunlun alcanza más de 25.500 pies. Las fronteras occidentales y meridionales de la meseta del Tíbet están formadas por los poderosos Himalayas, con su pico más alto, el monte Everest, situado en la frontera entre Nepal y Tíbet, alcanzando poco más de unos impresionantes 29.000 pies. El clima en el Tíbet es en su mayoría seco, recibiendo solo alrededor de 18 pulgadas de lluvia y nieve combinadas por año. Pero el clima alrededor de las montañas es traicionero, plagado de tormentas frecuentes, terrible visibilidad y fuertes vientos. Las velocidades del viento suelen oscilar entre 60 y 100 millas por hora, dependiendo de la temporada, pero también son comunes los vientos extremos de mucha mayor velocidad y potencia. Estos vientos impredecibles y poderosos generan turbulencia extrema para los aviones atrapados en ellos, lo que representa un gran riesgo para los pasajeros y la tripulación. Con la línea de nieve perpetua alrededor de los 16.500 pies y gran parte del accidentado paisaje más o menos completamente inaccesible, las montañas tibetanas son uno de los peores lugares del mundo para que un avión se estrelle. Y si las cosas van mal aquí y el piloto necesita hacer un aterrizaje de emergencia, encontrar un lugar seguro para aterrizar es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Dónde exactamente puedes intentar hacer un aterrizaje de emergencia cuando estás volando sobre 44 de las montañas más altas y peligrosas del mundo? La escasez de opciones de aterrizaje de emergencia es la segunda razón principal por la que las aerolíneas no trazan rutas de vuelo sobre el Tiel. Debido a la geografía extrema, este vasto territorio está en gran parte deshabitado. Aunque en términos de área, la región autónoma del Tíbet ocupa alrededor de una octava parte de los 3.7 millones de millas cuadradas de China, su población es solo de alrededor de 3.18 millones. Esa es la densidad de población más baja en cualquiera de las provincias de China, con poco más de 1.2 personas por milla. De hecho, solo hay 8 áreas urbanas definidas en todo el territorio, fuera de la capital Lhasa, que tenía una población de poco más de 550.000 en 2020, ninguna de estas áreas urbanas tiene una población de más de 100.000. Para un piloto que busca urgentemente un lugar seguro para realizar un aterrizaje de emergencia, eso significa que hay muy pocos aeropuertos en un área muy grande, muy remota y muy peligrosa. Dentro del propio Tíbet solo hay 5 aeropuertos, uno por cada 94.000 millas cuadradas. De esos, solo el aeropuerto Gongar de Lhasa, el principal del Tíbet, y quizás el aeropuerto de La Paz de Shigatse, son adecuados para el aterrizaje de un gran avión de pasajeros como un Boeing 747. Para un avión sobre el Tíbet a una velocidad de crucero promedio de alrededor de 550 millas por hora, es probable que todos los aeropuertos estén al menos a media hora de distancia. Eso es un factor clave, como explicaremos pronto. Pero, ¿qué sucede en caso de un aterrizaje de emergencia en una carretera? En una tierra tan poco poblada, seguramente hay carreteras vacías que podrías usar de ser necesario. Bueno,
Aunque el Tíbet tiene 5 carreteras principales, todas se consideran algunas de las carreteras más peligrosas del mundo. En la carretera Sichuan-Tíbet, por ejemplo, que se extiende por más de 1.300 millas desde Chengdu hasta Lhasa, los conductores deben lidiar con 99 curvas peligrosas en solo un tramo de 24 millas. Luego están los deslizamientos de tierra regulares y avalanchas de rocas, o superficies de conducción y carreteras que aún están en construcción. Y eso es solo la mejor carretera disponible en la Tierra. Aunque hay aproximadamente 60.000 millas de carreteras rurales en Tíbet, solo el piloto más desesperado intentaría un aterrizaje de emergencia en un avión en ellas. Es por eso que, dada la mayor probabilidad de una emergencia debido a la geografía extrema y el clima impredecible, las aerolíneas eligen volar alrededor de Tíbet en lugar de sobre él, incluso cuando añade cientos de millas al viaje. La mayoría de los jets comerciales de pasajeros vuelan a una altitud de 30.000 a 40.000 pies, con aviones turbohélice más pequeños, volando entre 25.000 a 35.000 pies. Por lo tanto, es fácil entender por qué los aviones se mantienen bien alejados de las cumbres escarpadas del Himalaya, que tienen un promedio de 20.000 pies y más. ¿Por qué la altitud de la meseta tibetana también se considera demasiado arriesgada para los vuelos de pasajeros? La meseta tiene una altitud promedio de 14.750 pies. Seguramente debería ser seguro volar a el doble de la altitud durante 1 hora o 2, ¿verdad? En circunstancias normales, seguro. Pero ¿qué pasa si las cosas salen mal y la cabina se despresuriza? Las máscaras de oxígeno caerán de inmediato para garantizar que todos a bordo puedan respirar. Pero solo están destinadas a usarse por un tiempo limitado, solo el tiempo suficiente para que el piloto descienda a una altitud de 8.000 a 10.000 pies. ¿Por qué de 8.000 a 10.000? Eso es porque los humanos solo pueden respirar sin el uso de una máscara de oxígeno a esta altitud y por debajo. Aunque se dice que el oxígeno en algunas máscaras de oxígeno para pilotos y tripulación dura un par de horas, la mayoría de las máscaras de oxígeno para pasajeros en aviones comerciales solo tienen suficiente oxígeno para 10 a 15 minutos. En la mayoría de los sitios del planeta, ese tiempo suficiente para que el piloto halle un lugar donde descender con seguridad a 10.000 pies o, idealmente, aterrizar. Pero cuando se trata de altitud, y francamente la mayoría de las otras cosas, el Tíbet es diferente. Y es la altitud, combinada con las temperaturas heladas, lo que crea posiblemente el mayor peligro de seguridad de todos al volar sobre el Tíbet, y la cuarta razón por la que los aviones no vuelan sobre él. Pero primero, ¿por qué los aviones de pasajeros vuelan a altitudes tan altas en primer lugar? Lo hacen por 2 muy buenas razones. Los aviones vuelan más rápido a gran altitud. A mayor altura, la presión del aire disminuye y el aire se vuelve más delgado. Esto permite que los motores a reacción produzcan más potencia y se muevan más rápido porque no necesitan generar tanto empuje para superar la reducida resistencia del aire. En segundo lugar, es más rentable volar a grandes altitudes. Los jets necesitan menos potencia para volar más rápido, por lo que también queman menos combustible. De hecho, los motores de jet modernos, también conocidos como turbofans, son más eficientes cuando operan en sus límites máximos de revoluciones por minuto o temperatura de escape. Por lo tanto, volar a través del aire delgado a gran altitud permite a los aviones viajar más rápido y quemar menos combustible al mismo tiempo. Excepto, eso es, sobre un lugar como Tíbet, donde el avión debe pasar no solo por aire delgado, sino por aire congelado durante cientos de kilómetros. El aire congelado puede hacer que el combustible de los jets se congele. El combustible Jet A. Uno tiene un punto de congelación de menos 47 grados Celsius, mientras que el Jet A, más común en Estados Unidos, tiene un punto de congelación ligeramente más alto a menos 40 grados Celsius. Es inusual alcanzar tales temperaturas, especialmente por el tiempo necesario para congelar el combustible. Raro, es decir, excepto en Tíbet, donde el riesgo es demasiado real. Es otra razón convincente por la que los aviones no vuelan sobre Tíbet. Pero incluso si, sabiendo todo esto, aún quisieras correr el riesgo y volar sobre Tíbet, estarías arriesgando un grave incidente internacional y tal vez incluso que el vuelo sea interceptado o derribado por el ejército chino. China impone restricciones muy serias a los vuelos en y sobre Tíbet. Hay vuelos semanales desde Katmandú en Nepal a Lhasa y alrededor de 35 vuelos a la semana desde ciudades chinas, Asia y desde Tíbet. También hay entre 40 y 100 vuelos por semana entre los otros 5 aeropuertos tibetanos. Pero aparte de eso, solo en excepciones muy raras se permite cualquier tráfico aéreo comercial sobre Tíbet en absoluto. Las razones citadas por los chinos para estas estrictas restricciones tienen que ver principalmente con los riesgos de seguridad que ya hemos discutido.
También dicen, correctamente, que Tíbet carece de sistemas de navegación modernos, como los sistemas de posicionamiento global, sistemas de radio de corto alcance conocidos como VOR, y sistemas de aterrizaje por instrumentos. Esto dificulta que los pilotos naveguen y mantengan altitudes seguras. Pero también hay un ángulo político en las restricciones. El control de China sobre Tíbet es controvertido y no es universalmente aceptado dentro de Tíbet. Por lo tanto, es un tema sensible. Al limitar el acceso internacional, incluso hasta el punto de limitar los vuelos sobre Tíbet, China busca prevenir que las tensiones políticas y las posibles protestas se amplifiquen por los medios internacionales y los visitantes. Incluso sin restricciones, es improbable que alguien vuele sobre Tíbet debido a la geografía extrema, clima peligroso, falta de opciones de aterrizaje de emergencia, altitud y riesgo de congelación del combustible de las aeronaves. Por lo tanto, si Shambhala está escondido en las montañas tibetanas, es poco probable que alguno de nosotros lo vea a través de la ventana en un vuelo de larga distancia a través de Asia en el corto plazo. ¿Hay algún factor adicional que podríamos haber pasado por alto? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Y como siempre, gracias por ver y cuídate.